¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche. Bueno, empiezo con una sonrisa por este recuerdo que encontraron Valeria San Pedro y Gustavo Tubio, que se lo agradezco a Carlos Zaira, que me dijeron que la tiene. Yo es una foto que no tengo, así que, bueno, recuerdos, el pasado que se hace presente en la Argentina en mi vida. Así que muchas gracias a Valeria y a Gustavo y a toda la producción. Bueno, acá estamos empezando esta emisión de El Corresponsal, que va a tener, por supuesto, la intensidad que impone hoy la realidad argentina. Vamos a estar hablando con Jaime Durán Barba, a propósito de la campaña, de todo lo que se está viviendo con esta arremetida del gobierno buscando remontar el resultado electoral del 12 de septiembre. Y vamos a estar hablando con Mario Teruel, integrante de Los Nocheros, ante este caso tremendo de su hijo, que está siendo juzgado por abusos contra menores, un hecho de alto impacto, que él además lo reconoció. Estos hechos tienen el impacto no solamente por tratarse del hijo de una persona popular, como es Mario Teruel, sino porque lo que representa en esta lucha que siempre exige la realidad de defender el derecho de las mujeres cuando son víctimas de estos abusos. Así que esta es la propuesta que vamos a compartir esta noche con todos ustedes aquí en El Corresponsal, que por supuesto empieza, como siempre, con el editorial de la fecha. El gobierno se ha transformado en un sketch permanente, diario. Todos los días, desde el 12 de septiembre hasta aquí, el gobierno ha protagonizado hechos, ha expresado a través de sus funcionarios conceptos que, si no fuera porque es tan dramática la realidad de la Argentina, depararían o darían pie a una sonrisa. Porque además esto exigiría por parte de un creador de ficción un nivel de imaginación importante. Superar con la ficción esta realidad argentina no es fácil. La expresión que se llevó dentro de todo este Niágara de cosas sin sentido que dicen los funcionarios de este gobierno a diario, la expresión que se llevó, de todas maneras, las palmas, los laureles, como la expresión de la semana, fue esta que pronunció el hiperactivo, entre comillas, en esta, digamos, en esta venta de humo permanente del gobierno, el hiperactivo jefe de gabinete, Juan Mansur, cuando dijo esto. El gobierno en su totalidad está muy contento, estamos felices. Recién una señora que pasó dijo, me miraba y me decía, que Dios lo ayude. Usted era, que Dios lo ayude. Y yo no le dije nada, ahora le voy a decir en público. Ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito, porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene. Muy bien. Realmente es impactante escuchar esto, ¿no? Esto ocurrió en el acto en el cual se dieron jubilaciones a aquellas personas que trabajaron 30 años y que hoy están lamentablemente sin trabajo. Se dio como un gran anuncio. Y usted, más allá de todo esto, lo que genera, mucha otra gente que aportó y sigue aportando toda su vida y le cuesta conseguir la jubilación, uno dice, bueno, ¿y a cuánta gente afectó, digamos, benefició? A mucha gente, a millones de personas, 30.000 personas. Cada una son realidades absolutamente respetables, pero quiero marcar esto para que veamos ese escenario que monta el gobierno permanentemente en esta búsqueda de recuperar votos. Yo no sé si lo lograrán o no, nadie lo sabe. Eso lo va a determinar el ciudadano, los ciudadanos, el 14 de noviembre. A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que sí sé es lo que representa este gobierno. Un sketch permanente, porque cuando se pierde el rumbo, no se recupera con un resultado electoral.
hay cosas mucho más graves que están pasando en el gobierno, que están marcando claramente el nuevo rumbo que Cristina le va a dar, gane o pierda las elecciones. Por ejemplo, Cristina está hablando con economistas. Uno de los que habla es Martín Redrado. ¿Se acuerda con Martín Redrado que lo echó del Banco Central? Bueno, ahora Cristina está hablando con Martín Redrado y otros, porque quiere reemplazarlo a Martín Guzmán. Martín Guzmán tiene una ventaja hasta el momento. Ningún economista importante que se conozca hasta ahora quiere agarrar ese puesto, porque obviamente, con sentido común dice, ¿qué voy a ir yo ahí a hacer con este gobierno de locos? De locos en el sentido de gente peleada entre sí todo el tiempo. Entonces, eso a Guzmán le viene. Guzmán que tiene un afán, está agarrado al asiento con todo, no se quiere ir ni de casualidad. Para algunos que hablaban de, bueno, un perfil de académico, ha quemado las naves. Si no lo echan, él no se va, claramente. Pero entonces, este es el gobierno, digamos, en donde la apelación a todo es permanente, en este plan de platita contra la dignidad de las personas. Voy a contar un episodio que el otro día me contaba una señora de un merendero en General Rodríguez, porque esto da idea de lo que está sucediendo en esta búsqueda desenfrenada de cooptación de la gente sin importar su dignidad. En este comedor de General Rodríguez llegaron con heladera. ¿Se acuerdan este plan que hablamos nosotros ya la semana pasada? Que es un émulo del plan de los Rodríguez en San Luis, de regalar heladeras, microondas, ventiladores, licuadoras, inodoros, bidés, lo que fuere. Entonces a este merendero de General Rodríguez llevaron heladeras. Entonces, y por supuesto con las heladeras, llevaron las fotos del peronismo y demás para sacarse fotos con las personas cuando le daban la heladera. Por supuesto, para usarla políticamente. Entonces la señora los recibió y dice, miren, tenemos un problema. Yo no pedí heladeras tengo por suerte 2, me hacen falta cocina. Yo pedí una cocina, la heladera que me traen no me sirve porque es un espacio que no voy a ocupar. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está haciendo el gobierno. Esto demuestra la actitud indigna de creer que la gente es indigna. Es decir, démosles cualquier cosa. Si necesitan cocinas, pero tenemos heladeras, les damos heladeras. Si necesitan zapatos, pero tenemos camisas, les damos camisas. Aunque no les sirva, aunque no les solucione el problema. Y eso sí, sacamos fotos y les ponemos propaganda política partidaria. Esto está ocurriendo. Junto con esto, lo que viene sucediendo es, en esta venta de humo permanente, la actitud de ver dónde se pone el presidente de la República. Ocurrieron esta semana hechos que marcan el ninguneo permanente a su figura, de lo cual él es partícipe. Alberto Fernández todos los días contribuye a demoler su figura. Voy a dar 2 hechos que lo marcan. Si usted se fijó recién, a lo mejor no prestó atención porque es un detalle muy específico, pero en el acto de recién, en donde el hiperactivo Juan Mansur anunciaba esta
jubilación, digamos, anticipada, usted vio que en el estrado había 5 personas. Se busca un número impar para que la autoridad más importante tenga centralidad. Él se ubica en el medio y a los costados se ubican 2 personas y al costado izquierdo 2 personas. La centralidad es de ese uno. En este caso era Juan Mansur. En el acto del otro día en el cual se quiso el gobierno amigar con el campo, cosa que no le cree nadie, si usted se tomara la molestia de ver ese escenario, ¿no es cierto?, allí preparado, usted observaría que en esa tarima había 4 personas. Si según, de un lado al otro estaban el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a su lado estaba Cristina Fernández de Kirchner, a su lado estaba el presidente de la República y a su lado estaba el jefe de gabinete. Ese escenario es un mensaje de lo que está pasando en el gobierno. Por supuesto, nadie le presta atención. Internamente sí. De haber sido el presidente de la República el presidente, hubiera dicho, no, el centro soy yo y tenemos que poner un número impar, o 3 o 5 o 7, el centro soy yo. El centro lo compartió Alberto Fernández con Cristina, porque el centro es Cristina. Claramente. La mirada de Cristina hacia Alberto Fernández. La actitud, ¿no? Una actitud que marca su desprecio por el presidente. Porque Cristina Fernández de Kirchner, como siempre digo, es mala. Ella sabe, tiene talento para expresar sus sentimientos. Sabe que habla cuando pronuncia palabras, cuando escribe cartas o cuando utiliza los silencios y las miradas. El otro episodio fue el del triste transcurrir del presidente en los timbreos en Ensenada. Una cosa mustia, patética, de un presidente absolutamente descuidado, secundario, terciario. Esto es lo que está pasando en el poder. Y por supuesto que esto no tiene vuelta atrás. Porque si gana el gobierno, la elección gana Cristina. Si pierde, pierde Alberto Fernández, en la interpretación del kirchnerismo. Pero quiero avanzar para que ustedes vean toda esta actitud absolutamente pusilánime de un gobierno superficial que nos vende humo. El jueves se conoció el dato de pobreza, 40,6%. Una baja que no tiene ningún sentido en relación al semestre anterior, de la pobreza, de 1 punto, aumento de la indigencia de 0,4 puntos. Así que no significa nada. A la hora que se conoció el índice de pobreza, había 4 integrantes del gabinete, 4. Juan Mansur, el ministro de Turismo Matías Lamens, la ministra de Salud, ¿de quién ahora voy a hablar de la ministra de Salud? Carla Bisotti, y el jefe, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. 4 ministros para anunciar la vuelta del público visitante a las canchas. Como si esto fuera un hecho del cual depende el país. 4 ministros. Salvo alguna mención de Mansur, no hubo ninguna reunión ni mesa de ministros para decir, tenemos este problema con la pobreza, queremos reconocerlo y vamos a trabajar de esta manera. 4 ministros para anunciar la vuelta de las hinchadas al fútbol, que va a ser un tema de generación de violencia, como ya lo vimos el otro día en las adyacencias de la sede Independiente. Pero esto es de una actitud tan despreciativa de la gente,
¿no? Producto de esto de vende humo del gobierno, que cree que con esto va a ganar elecciones. Por eso había 4 ministros. Nadie se preocupó por decir, se abrieron la vuelta de los espectadores a los estadios. Las universidades siguen, en muchos casos, cerradas o con dificultades de asistencia. Que esto debería ser un elemento que motivara la presencia de 2, 3, 4 ministros. Es un disparate lo que estamos viviendo. Insisto, no hubo una presencia o un acto similar donde estuviera el ministro de Economía, el ministro de la Producción, el ministro de Desarrollo Social, para decir qué van a hacer para combatir la pobreza. Y no la hubo porque no saben qué van a hacer para combatir la pobreza, porque no tienen ninguna solución para combatir la pobreza. Este gobierno, como el que le precedió también, de Mauricio Macri, han transformado, y como el que le precedió, el de Cristina Fernández de Kirchner, han transformado a la Argentina en una fábrica de pobres. Nadie se hace cargo. Todos creen que con echarle la culpa al otro, el problema se va a solucionar, cosa que no ocurre, y todos creen que van a quedar exentos de responsabilidad. No se lo escuchó al presidente de la República decir una sola palabra sobre la pobreza. Tuvo esa reunión, sí, con la CGT, donde dijo, sí, los salarios le tienen que ganar la inflación. Y sí, claro. ¿Cómo? ¿Cómo? Uno ve que el gobierno, fíjese, el gobierno, estamos planeando el acto para el 17 de octubre por un acto masivo de la CGT, ¿no? Y de las organizaciones sociales para ver cómo apoyamos al presidente de la República. Ocupen su tiempo en otra cosa y ocupen el dinero en otra cosa. No van a generar un solo puesto de trabajo genuino importante en cantidades como para combatir la pobreza, que exige un trabajo monumental. Si muchos funcionarios del gobierno se tomaran el trabajo de leer, por ejemplo, los clasificados de los diarios, pidiendo empleos, que cada vez hay menos, tal vez entendieran. Si usted hiciera ese ejercicio, lo hago todos los días, se encontraría con una realidad impactante. Se encontraría con que cada vez hay más exigencias para trabajos aparentemente simples. Usted se va a encontrar, por ejemplo, pedidos para fiambreros, trabajo absolutamente honesto y demás. Exigencia, título secundario completo. Trabajo para vendedora o vendedor de un negocio de zapatos. Exigencia, título secundario completo. Eso es lo que tiene que ocuparse el gobierno para combatir la pobreza. Y quiero terminar con otro tema más que dejó la semana que marca la contradicción permanente del kirchnerismo. Carla Bisotti tuvo una apendicitis, por suerte salió bien, está perfecta. ¿Dónde se operó? Estaba en Mar del Plata, en el sanatorio Otamendi. Lo que dijo cuando le preguntó al colega Ariel Rodríguez de Cadena 3 con muy buen criterio por qué se había operado en un lugar público es un disparate. Sí, no, porque si me hubiera operado en un hospital público no ocupé una cama, para no ocupar una cama. Disparate absoluto. No se operó en un hospital público porque no les interesa vivir la experiencia que vive cualquier persona que va a un hospital público, con la atención excelente de todo el personal que se desvive, pero con las penurias que se pasan. Hoy Cristina Fernández de Kirchner se hizo sus chequeos, salió por suerte todo bien y me alegra mucho. ¿Dónde los hizo? En el sanatorio Otamendi. No los hizo en un hospital. Como tampoco se atendió en el hospital de Quilmes Mayra Mendoza, que se operó en el Ostra. Señores, esto es el kirchnerismo. La mentira permanente. El kirchnerismo es una mentira. Las conductas, no solamente los dichos, las conductas de sus referentes lo ratifican, reafirman y confirman cada día de nuestras vidas.
estoy saludando a Jaime Durán Barba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Nelson. Un gusto saludarle. Del mismo modo. Bueno, la primera pregunta es casi obvia, ¿no? Pero ¿hay algo que le llame la atención de este presente de la realidad argentina en este interregno electoral que estamos viviendo? Mire, yo creo que lo que ocurre con el gobierno es que perdió la cabeza. Ajá. Entonces, no tienen una estrategia, no tienen una línea. Hacen una cosa por aquí, otra por allá, sin que eso tenga un solo sentido. Una campaña bien hecha dice, bueno, estamos yendo de aquí a allá. Puede ser equivocada la decisión, pero hay un sentido. ¿Qué sentido tiene si es que es, como efectivamente ocurre, una base importante del kirchnerismo, este sector de mujeres numeroso que apoya muy entusiastamente el aborto? ¿Qué sentido tiene ponerle a Mansur de jefe de gabinete? Es obvio que estas seguidoras se van a enojar, porque él no es una persona moderada en el tema, es una persona que está en el otro extremo. Yo no juzgo a nadie, pero ¿será que la presencia de Aníbal Fernández en ese ministerio de seguridad da a la gente seguridad? Es contradictorio, es algo que no tiene sentido. Lo que usted hablaba hace un momento de las heladeras, ese clientelismo cursi que había en toda América Latina. En México las llamábamos despensas, la distribución de despensas. Ya no se hace. No se hace porque el tiempo pasó y las ciudades son más grandes, la gente tiene una mentalidad más libre y sobre todo hay un tema central. Yo me he dedicado estos 2 últimos años a estudiar eso a fondo. La mentalidad de la gente de la sociedad del Internet es distinta, es digna. Interesante Viene esto que usted un dice. regalo, yo me enojo en vez de agradecer. ¿A usted le sorprendió el resultado de la elección del 12 de septiembre? Sí. Sí. Yo siempre digo la verdad, No, pero claro. fue así. Yo tenía un seguimiento con encuestas. Ese día mismo tuve acceso a Exit Polls y lo que se decía era que en la provincia, según la Exit Poll del gobierno, ganaban ellos con unos 3 puntos. Sí. Según la de la oposición, ganaba la oposición con unos 3 puntos. Santoro estaba muy alto en la ciudad, parecía que podía ser una buena elección. Pero ¿qué pasa? Uno, las encuestas en ningún país ahora están sirviendo para ver el futuro, en ningún país. La sorpresa en Chile fue descomunal. Yo seguí muy de cerca el proceso chileno. Lavín y Jaude eran evidentemente los candidatos de la izquierda y de la derecha para la presidencia. Hablé con uno de ellos la víspera, el día sábado. Me dijo, mira, yo pensaba ganar con 15 y creo que va a ganar con 10. Perdió con 15. En Chile fue increíble. En Perú tuve mucho seguimiento de esa elección. Hasta 2 semanas antes de la elección, el señor Castillo no asomaba en las encuestas, ni con 1%. Se discutía si el de Acción Popular, si un sociólogo famoso. Nadie hablaba de Castillo. 2 semanas antes empezó a asomar y ahora es presidente de Perú. Las encuestas no están sirviendo para adivinar el futuro. Eso es un hecho. Hace 4 años le pasó a la actual oposición lo mismo. En las PASO cayó un balde de agua fría que nadie supuso, porque las encuestas todas decían que no iba a ser así. Entonces, sí, yo me sorprendí, pero no solamente por la distancia en ciudad y en provincia, sino porque 2 cosas. La una, hay municipios de la provincia en las que siempre ganó el kirchnerismo, siempre, ampliamente, y esta vez ganó la oposición. Hay provincias, especialmente del norte del país, en las que ellos siempre ganaron, y esta vez ganó la oposición. O sea, se distribuyó este triunfo de la oposición en una serie de zonas que no eran propias de la oposición. Ahora, eso significa que hay internamente en el electorado de los kirchneristas una rebelión. Importante esto, porque aquí obviamente ahora la pregunta es si esto se puede revertir, numéricamente se puede, y si usted entiende, porque usted es un conocedor de no solamente de las encuestas, sino de lo que en la Argentina se vive
culturalmente y políticamente. ¿Esto se puede dar vuelta con medidas de este tipo, entiende usted? No veo ninguna posibilidad de que se dé vuelta en general. Ajá. Con estas medidas están ahondando la distancia. ¿Por qué es difícil dar vuelta? Siempre, a ver, yo he vivido en Argentina casi todo el tiempo, los últimos 20 años. Siempre la oposición en las PASO tuvo menos presencia. El votante de oposición no es tan militante. Las PASO aparecen como una elección medio intrascendente. Entonces, la tasa de abstención entre quienes son de oposición es muy alta, mayor que la que existe entre peronistas y kirchneristas. No olvidemos que en las últimas PASO, entre las últimas PASO y la primera vuelta, Macri subió 6 millones de votos, 6 millones, y Fernández 200.000. O sea, fue una diferencia brutal por el tipo de electorado. Por otro lado, este tipo de acciones lo que hacen es demostrar angustia por parte de los dirigentes de un sector político. Y la angustia no le ayuda. No es que porque alguien está angustiado por hacer cualquier cosa para ganar, saca votos. La gente dice, este está loco, no está bien. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque honestamente como ciudadano me gustaría que este gobierno, que todo gobierno tenga éxito, que Argentina esté mejor, me encantaría. Pero desgraciadamente no es así. Objetivamente me ha sorprendido. Ahorita estoy haciendo mis trámites para ver si vuelvo a la Argentina de alguna manera. Ajá. Ahora, me ha sorprendido. Le sorprendió. No hay perdón, le termino esta frase. No hay una sola aerolínea que tenga oficinas en Buenos Aires. Esto no pasa en ninguna otra ciudad del mundo. Se fueron todos. ¿Cómo podemos vivir en este mundo que vive de la interconexión, que se ha globalizado, en una ciudad que es ni más ni menos que Buenos Aires, en la que no hay oficinas de empresas aéreas? O sea, es un manicomio lo que estamos viviendo. Ahora, Durán Barba, en este contexto, ¿no es cierto?, hay un punto también que representa un desafío para la oposición, porque además la oposición tiene el efecto del espejo retrovisor. También terminó su gobierno como fracaso. Hoy, ¿usted cómo la ve a la oposición en el primer desafío que tiene, que es mantener el caudal electoral para el 14 de noviembre? En ese desafío absolutamente bien. No hay posibilidad de que las personas que votaron por Manes en la provincia pasen a votar kirchnerista. Porque son personas de oposición que no votaron por Santilli, pero no eran kirchneristas que se pasaron a Manes. Lo mismo ocurre con López Murphy en la ciudad. Sus votantes no son votantes kirchneristas que votaron por López Murphy. Son votantes de la oposición que no votaron por María Eugenia y votaron por él. Entonces, coherentemente, es gente de oposición, no pueden perderse. Luego, el fenómeno de la irrupción de las bases está pasando en todo lado. Yo doy clases en una universidad norteamericana, estoy muy metido también con el análisis de Estados Unidos. También pasa en Estados Unidos. Se está desmoronando la estructura tradicional de los partidos. La gente está haciendo lo que le da la gana. Correcto. Hay un no hay punto duda de que... importante. Sí. Tomo este punto porque hay dos cosas que me da pie para preguntar. Primero, ¿cómo analiza el fenómeno Milei? Y segundo, del análisis que se conoce, todavía no están todos los números, es que la gente joven en todos los estratos sociales efectivamente está teniendo este comportamiento por fuera del voto cautivo que usted está marcando. El fenómeno Milei es uno de los fenómenos más interesantes desde el punto de vista académico de lo ocurrido en Argentina en esta elección. Es una persona cuyas tesis, cuyo contenido es liberal indudablemente, y cuyas actitudes y estilo de comunicación no es liberal. Es más semejante a Delía que a un académico liberal. La gente en su caso, y si no veamos... O sea, es liberal en su contenido, pero no en la comunicación de la campaña. No en el estilo de la comunicación. Y la gente vota por estilos de comunicación y no por contenidos. Fíjese qué interesante en dónde están los votos de Milei. No están en Recoleta. Están en Lugano. Él saca votos al kirchnerismo, no a la oposición. Interesante.
Entonces, es sumamente interesante esto, porque hay una gran discusión entre quienes trabajamos en esto académicamente en las universidades sobre qué es lo que prima, el estilo de comunicación o el contenido. La experiencia de Milei nos diría es el estilo. No importa lo que diga, importa cómo lo dice. Qué problema, ¿no? También, ¿no? Realmente porque ahí uno va al fondo, porque uno después lo analiza y es un discurso a lo mejor muy atractivo, pero hay que ver después qué nivel de posibilidad de práctica tiene, ¿no? Eso es así, pero no depende de quienes analizamos. El mundo se hizo así. Para mí, una de las mayores sorpresas, soy profesor de la George Washington University, una de las mayores sorpresas que me llevé en mi vida fue la toma del Capitolio. Ajá. Nunca pensé ver una escena de ese estilo. El Capitolio de los Estados Unidos. He seguido detenidamente el juicio a los policías, qué es lo que dicen ellos. Porque hay policías que se tomaron selfies con algunos de los invasores. Nos aparece el policía con un disfrazado. Pero ¿y usted qué? ¿Era cómplice? Dice, no. Nunca pensé que podía haber una manifestación subversiva con disfrazados. Si yo veía tipos que venían con garrotes, con carteles, con cascos, habría defendido el Capitolio, pero era una comparsa. No pensé que... Si uno ve los contenidos, ¿qué es lo que piensan los Q? ¿Qué es lo que piensan los Proud Boys? Que Hillary Clinton dirige una conspiración mundial de pedófilos para atacar a Trump. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Es tan lógico como el terraplanismo. Pero esta gente creía esas cosas. O sea, claro, hay una complicada situación que se ha estudiado mucho, sobre todo por Malcolm Gladwell, de estas sociedades horizontales. Los algoritmos le conectan a usted con un semejante, y con otro semejante, y con otro semejante, y terminan formándose estas organizaciones horizontales, no organizaciones, estas sociedades horizontales que actúan de alguna manera. Es muy interesante, Durán Barba, una de las cosas que apareció, sí, como motivo de rechazo del votante kirchnerista, sobre todo en los lugares más pobres, es el tema de las escuelas. Es decir, mucha gente que hoy vive de un plan dice yo, bueno, me resigno a que mi vida es esta, pero no quiero que mi hijo esté castigado de la misma manera y la única solución es la escuela. ¿Le sorprende eso? Esto que usted dice es muy importante, Nelson. Yo tuve acceso a varias investigaciones sobre lo que pensaban las personas que reciben planes en el conurbano a lo largo de los años. Si usted ve un candidato que le quiere quitar el plan, ¿vota por él? No. Yo defiendo mi plan a muerte. ¿Pero usted quiere vivir toda su vida con el plan? No. Ojalá pudiera trabajar. Esa era la actitud de más o menos la mitad de las personas que recibían planes. Y cuando se les preguntaba, ¿usted querría que su hijo viva con planes? El 80% decía que no, que aspira a que el hijo viva con un trabajo digno. Ahora, había una asociación bien interesante porque se estudió estos que querían que sus hijos vivan de otra manera, qué actitud tenían frente a la educación de los niños. Por pobres que fueran, quienes querían que sus hijos progresen, metían unos pesitos en la educación del niño y le mandaban a la escuela y le compraban unos útiles o algo. La minoría que no tenían ningún interés en el futuro, decía esto no tiene sentido, mis hijos van a vivir igual, no educaban a sus hijos. La educación es el eje de todo, de toda aspiración posible de una persona pobre que quiere que su hijo viva mejor. Entonces, sí, yo creo que fue muy grave la actitud despectiva del gobierno frente a la educación. Durán Barba, la última, porque obviamente una de las evidencias de la Argentina es que ahondando la grieta se puede ganar una elección, pero no se puede gobernar. Si usted tuviera que hacer una proyección en este minuto final con usted sobre esta posibilidad, esta comprensión que usted conoce gente de la política de Cambiemos, también del peronismo, del kirchnerismo, ¿usted ve alguna posibilidad de apreciación de esta realidad, no en quienes hoy están, sino en los que vienen? Mire, yo lo que creo es, reconociendo que es prácticamente imposible, es indispensable llegar a un diálogo. No podemos seguir con un país que se desmorona, que tiene la mitad de la gente recibiendo planes, la mitad de la población argentina, que tiene este nivel de inflación, que ha tenido un manejo tan, bueno, usted sabe de esto, yo soy ignorante, usted es un sabio en medicina, pero me parece a mí que el manejo de la pandemia es una locura.
¿Cómo es posible que los argentinos que se vacunaron con Sputnik no puedan entrar ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a ningún lado? Que hubo un manejo ahí equivocado. Luego, yo le sigo siempre a usted, me encantan sus programas, y a lo largo del tiempo usted siempre puso énfasis en Owen, David Owen, y el síndrome de Ubris. De Ubris, así es. Yo soy un estudioso de Owen, he leído toda su obra, y creo que ahí está una de las principales claves de lo que nos está ocurriendo. El síndrome de Ubris de algunos dirigentes, y especialmente de una dirigente, yo creo que ha pasado de síndrome a psicopatología. Jaime, es una cosa que está haciendo desbarrar al país. Jaime Durán Barba, muchísimas gracias por este contacto con el corresponsal, que seguramente lo vamos a repetir ya con usted aquí en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Nelson, un gusto. Que esté muy bien, Jaime Durán Barba, en TN, en el corresponsal. Vamos. Bueno, muy bien, estamos siguiendo la realidad, la angustia de estos dos argentinos, Renzo Espaciano, ¿no? Y Carlos Eduardo Rodríguez, los dos argentinos que están perdidos en la embarcación. Gabriela Quinteros es la cónsula argentina en México. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué información tienen de estos dos compatriotas? Buenas noches, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Lamentablemente, muy bien. Mire, todavía no hay información positiva de estos dos tripulantes argentinos, de Renzo y de Carlos Eduardo, parte de una misión humanitaria. Había además dos tripulantes, un cubano y un mexicano, que partieron a Haití hace unos días con una cantidad de cosas con las que ellos querían colaborar en la crisis humanitaria en Haití. Ellos deberían haber vuelto el miércoles, lamentablemente no lo hicieron, y está la Marina Mexicana trabajando muchísimo. Enviaron 2 embarcaciones, enviaron un avión, las familias también enviaron un avión particular. Lamentablemente todavía no hay noticias. Nosotros tenemos afortunadamente un consulado en Playa del Carmen, claro, ahí está el cónsul Lautaro Filstinsky, que está en contacto permanente con las familias y con las autoridades. También nuestra embajada en México, a través del agregado militar, el coronel Proti, ha estado todo el día hablando con sus pares, con la gente de la Marina Mexicana, tratando de obtener información. También está nuestra embajada en Cuba trabajando en el tema, porque dicen que tal vez por las corrientes y por la forma en que podría de alguna forma llegar este barco, si es que está a la deriva, que no lo sabemos, podría llegar a las costas cubanas. Por eso la Guardia Marina cubana también está atenta. Una situación muy angustiante, porque claro, ellos salieron de Playa del Carmen, fueron a Haití y estaban regresando, habían hecho una parada para, reabastecerse combustible en Jamaica y volvían hacia Playa del Carmen, ¿no? Así es, a la ida y a la vuelta se abastecieron de combustible en Jamaica y estaban llegando a Cozumel. Por eso el primer contacto de nuestro cónsul fue con la Marina de Cozumel, porque ellos eran quienes podían tal vez avisarlos, porque se supone que estaban a 200 kilómetros de Cozumel. No tan lejos. ¿Ha habido mal tiempo, algo que a lo mejor nosotros no conozcamos, que pueda haber generado alguna duda de que algún inconveniente de la nave, o el tiempo ha sido bueno en la zona en las últimas horas? Sí, no hay reportes. Yo estoy en México, por supuesto, no estoy en la zona exactamente, pero no sería ese el problema. No ha habido reportes de tormentas. Inclusive decían que la embarcación, bien pequeña, es una embarcación un poco pequeña para el mar Caribe, que es un mar bravo, un mar muy peligroso, ¿no es cierto? Dicen que estaba en correcto funcionamiento y bien abastecida y demás, ¿no? Pero bueno, es un poco un misterio que ha sucedido, y lo que sí podemos garantizar nosotros, todos los consulados y la embajada en México,
que es el contacto permanente con la Marina, porque son ellos los únicos que pueden en este momento encontrar esta embarcación. También están avisadas todas las distintas embarcaciones están recorriendo la zona. Sí. Cónsul María Gabriela Quintero, muchísimas gracias por este contacto con TN y seguimos minuto a minuto esta situación que impacta y ojalá termine con un resultado feliz. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nelson. Buenas noches. Que esté usted muy bien. Un saludo. Muy bien. Les decía que uno de los temas, siempre los temas de abuso de mujeres tiene alto impacto, en este caso, cuando afecta a la familia de alguien que es notorio, mucho más, ¿no es cierto? El hijo de Mario Teruel, Lautaro, está siendo acusado por abuso. En principio hay 2 casos, aparentemente hay un tercero más, de chicas menores. Y Mario reconoció que su hijo le confesó que había cometido este delito. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, Nelson. Buenas noches. Bueno, entiendo que, por supuesto, para usted como para las víctimas es un momento difícil. ¿Qué le contó su hijo? Es un momento tremendo, tremendo. Mi hijo, después de que me entero, ¿no?, de la noticia que había sido el escándalo, cuando yo me entero antes de que todo reviente, él me cuenta en una situación muy fea recordarla porque no es lindo, no es para nada lindo hablar de esto. Cuando él me contó de que había toqueteado a una nena, cuando le dije, después de muchas veces que más había, me dijo que no había más nada de eso. Después me dijo que había otra toqueteada más a otra nena. Y bueno, lo que se supo acá, lo que se ha sabido, ¿no?, acá, lo que ha dado a conocer la Fiscalía en un primer momento, ha sido de la primera causa, que es la que todos ustedes se han enterado. De la otra no se han enterado. Por eso cuando yo dije de estas 2 situaciones, cuando lo dije, causó un revuelo y eran causas que estaban en ya la otra causa, la que teóricamente no se sabía. Esa causa está en el Tribunal de Menores, porque fueron, lo que Lautaro me cuenta, fueron esas 2 causas en la misma época, ¿no?, cuando él tenía 16 años. Entonces ahí es donde se arma todo, porque acá no se sabía de que estaba en el juzgado de menor la otra causa. Entonces dicen de que yo lo estoy inculpando a mi hijo, y no, yo no lo estoy inculpando. Yo estoy diciendo que justamente se armó mucho revuelo, porque obviamente como padre, él me confiesa ese toqueteo, y bueno, a partir de allí es de que con la denuncia de la primera chica, comienza todo este lío. Ahora, obviamente, todo esto se arma cuando yo hago mi declaración, ¿no? Y yo no digo ninguna otra cosa que no sepa la Fiscalía ni que sepan en el juzgado. Simplemente que estoy diciendo de que ahora aparecen las pruebas de la defensa, porque siempre lo que se ha publicitado, lo que ha salido a la luz,
ha sido la parte de los que acusaban, ¿no? Entonces, ahora recién nosotros estamos teniendo la posibilidad de mostrar esto. Es por eso es que, obviamente, que a pesar de todas las cosas tan feas que son como es hablar de este tema, es por eso que digo de que mi hijo eh, es inocente de lo que se lo acusa. Mm. Él ha reconocido, y lo que él ha reconocido ha sido únicamente porque lo que se conoció ha sido porque él ha ido a pedir perdón. Claro. Ahora, ¿sabe qué Eh, pasa, Mario? él- Es importante, esto quiero marcarlo, ¿no? Y por eso queremos escucharlo y nosotros venimos leyendo lo de las causas, porque una de las causas, la acusación es de no solamente un toqueteo, sino de una relación sexual no consentida, ¿no es cierto? Que también incluye es que a eso Silvio Rodríguez y a es Gonzalo. otro caso. Ese es otro caso, por eso digo, eso también está incluido. Ese es otro caso. ¿Sabe qué pasa, Mario? Una cosa es que él le pida disculpas, ahora eso es un delito, no alcanza con la disculpa, solo una vez que se probara todo eso, por supuesto que tiene todo el derecho de la defensa, pero quiero marcar esto, ¿no? Totalmente, pero es que en ningún momento he dicho de que no sea así. Por algo está siendo juzgado. Ha cumplido más de 2 años preso Lautaro, sin que haya pruebas, sin que nadie diga cómo iba a ser esto, ¿sí? Entonces, ahora recién se están discutiendo Mm, las pruebas. ¿Sí? Lo que yo quiero contar, o sea, quiero contar mi visión de padre, mm, porque obviamente si es que vamos al hecho de la parte jurídica, yo ya ahí tendría que ponerlo a hablar a su a los abogado. No, abogados, ¿sí? el- Y simplemente quiero decir de que lo que vos me dijiste hace rato, de que no basta con una disculpa, obviamente que no basta con una mm, disculpa, porque estoy hablando de una causa donde, sobre todo, ¿cómo se llama? Los motivos, una de las pruebas fundamentales que había en contra de Lautaro, que eran los audios que habían en sí, contra de él. Ahí él está diciendo de que tiene 16 años mm, en los audios, ¿sí? Y encima hay que tener en cuenta que en los audios él sí, está sin saber que se lo está claro. grabando, Ah, ¿sí? sí, ahora es un Este, tema, quiero marcar esto, Mario, y tengo una pausa y lo digo para escucharlo ya en el final esto. El tema de un chico a los 16 años se da cuenta cuando ha cometido un acto como este. Eso lo quiero marcar y creo que usted como padre también lo entiende, ¿no es cierto? Porque digamos, claramente un chico a los 16 años tiene clara la idea de que no puede hacer algo sexualmente contra la voluntad de la otra persona, ¿no? obviamente, claro que sí, si eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que pasa de que primero se habló de un hecho, ¿no? En la grabación, la chica reconoce un hecho. Después, en otra declaración, ya se habla de dos hechos, Mm, ya se habla de otras cosas, ya no se habla solamente de un toqueteo. Y después hay otra declaración de ella misma donde ya habla de un montón de abusos. Entonces, tres declaraciones que no tienen nada que ver con sí. ella. Eh, eh, Y después hay una cosa que quiero decir porque, obvio, no se está informando, se informa parcialmente de las cosas que van pasando en las audiencias, en el juicio, pero no se ha dicho, por ejemplo, de que hay el examen psicológico, ¿sí? Los exámenes psicológicos dan de que no existe estrés postraumático, mm, ¿sí? Los expertos de la fiscalía, ¿sí? Ellos mismos
determinaron de que la chica tiene trastorno límite de personalidad. ¿Sí? Sin duda. Ahora, Mario, quiero decir esto, y por eso nosotros lo escuchamos, ¿no? Y esas son cosas importantes. No es ningún atenuante para un acto de este tipo. Esto también usted lo sabe, ¿no es cierto? La víctima es víctima, como tal, más allá de lo que sea su personalidad. Ahora, quiero preguntarle esto, Mario, más allá del caso y de esto que usted está diciendo, y nosotros vamos a informar de lo que diga la justicia. Pero sí, su vivencia como es, su vivencia emocional, ante un hijo que le confiesa esto, ¿cuál fue? ¿Cómo es? Nunca había pasado en mi vida una situación así, tan espantosa, ¿no? Porque no solamente es mi familia, son las otras familias. Una cosa que he sentido cosas muy feas por mi hijo. Cuando le pregunté, cuando me enteré de todo esto, era un estresmismo total de no poder entender nada, qué era lo que estaba sintiendo con mi hijo. Después sentí, obviamente, también que con el tiempo, con las cosas como iban sucediendo, también no solamente que comencé a perdonarlo, comencé a entender que había cometido un error y que obviamente hoy es penable, así se dice, Así es, punible. punible, un error espantoso, a nadie nos gusta, pero bueno, de ahí a todo lo que se venía inventando en ese momento. Después sentí una cosa que obviamente también lo digo como padre y está muy lejos de cualquier análisis judicial. Vos me preguntaste como padre y yo te lo digo. En mi casa, siempre con mi familia, hemos vivido bajo la verdad absoluta, bajo una armonía total. Ajá. En mi casa a todo el mundo se lo ha recibido. Todo el mundo sabe acá lo que es mi casa. Y el hecho de que mi hijo se haya sentido eh, tan mal por lo que había hecho y que vaya a pedir perdón, a mí sí me toca reconocerlo. Creo que es un momento, sobre todo de este tema, ¿no? De estos temas que hablamos que son tan difíciles, ¿no? Que son tan... Sí, aparte de que uno no puede decir una palabra de más, una palabra de menos, porque estamos... Mario, yo le agradezco, queríamos escucharlo, vamos a seguir este caso como siempre lo hacemos aquí, escuchándolo a todos en el convencimiento de que hay que conocer la verdad, no solamente para establecer las responsabilidades, sino para alertar sobre esto que significa el abuso contra cualquier persona y mucho más cuando es una mujer. Mario, muchas gracias. Gracias a ustedes. El corresponsal, ya seguimos.